Pocos saben, pero en la Biblia hay un versículo que dice que Jesús descendió al infierno, y lo que hizo allí te sorprenderá. A lo largo de los siglos, eruditos, teólogos y creyentes comunes se han preguntado qué realmente ocurrió durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Cristo. La Biblia menciona espíritus en prisiones, los lugares más bajos de la tierra, llaves de la muerte y el infierno. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Dónde estaba Jesús mientras su cuerpo yacía en la tumba? ¿Y qué iba a hacer en las regiones más oscuras de la existencia? La respuesta comienza en uno de los momentos más intensos de la historia humana: Jesús colgado en la cruz. Después de horas de dolor y silencio, alzó su voz y dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», como relata Lucas, capítulo 23, versículo 46. En ese momento se liberó algo invisible y abrumador. La muerte de Cristo no fue un simple apagón de conciencia, fue un cruce, un tránsito entre mundos. Mateo, capítulo 27, versículos 50 al 53, nos da señales claras de que el universo reaccionó. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. La muerte de un hombre nunca había causado una reacción tan violenta y sobrenatural, pero detrás de estas señales visibles ocurría algo más profundo. El Hijo de Dios descendió al corazón de la tierra. La teología bíblica indica que antes de la cruz, todos los muertos iban al Seol, un reino espiritual dividido entre el consuelo de los justos y el tormento de los impíos. Esto se refuerza en el capítulo 16 de Lucas con la parábola del rico y Lázaro. Allí Jesús describe el seno de Abraham, lugar de descanso para los fieles y un lugar de tormento para los malditos, separados por un gran abismo. Es en este escenario misterioso donde se desarrolla la siguiente fase de la misión redentora. Pero aún no es momento de entrar en ese mundo. Es crucial entender que la muerte de Jesús fue voluntaria. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, declara: «Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. Tengo poder para entregarla y para recuperarla». Esto significa que aunque Jesús estaba físicamente muerto, no era pasivo. Actuaba con plena autoridad espiritual. La entrega de su espíritu no fue una derrota. Fue el inicio de un movimiento espiritual sin precedentes. El velo rasgado del templo, mencionado en Mateo 27, versículo 51, es la primera señal visible de que el acceso a la presencia de Dios sería restaurado. Pero esta restauración comenzaría en lugares invisibles. No era una reparación de arriba hacia abajo, sino de las profundidades hacia arriba. El viaje del Cristo muerto no comienza en las nubes, sino en el centro de las sombras. Y esto no fue improvisado, estaba profetizado. En el Salmo 16, versículo 10, David escribió: «Porque no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Este texto, citado por Pedro en Hechos 2, versículos 27 al 31, se aplica directamente a Jesús. No fue exento de descender al mundo de los muertos, pero fue preservado de permanecer allí. Esto indica que el Mesías realmente traspasaría las puertas del Seol, pero regresaría en gloria. Mientras los discípulos lloraban, el cuerpo de Jesús fue envuelto en lienzos y puesto en una tumba, pero el alma del Salvador seguía viva, consciente y cumpliendo una misión. Su descenso al mundo espiritual no fue una curiosidad doctrinal, era parte esencial del plan eterno de redención. El justo no solo debía morir por el injusto,
sino entrar en los dominios de la muerte, enfrentarla y despojarla de su poder. El mundo vio silencio, duelo y oscuridad, pero tras bastidores del plan eterno, las estructuras espirituales se sacudían. La muerte fue herida, el infierno perturbado, y el mundo invisible fue invadido por una presencia que nunca esperaron encontrar allí. Pero, ¿qué encontró Jesús al cruzar los límites de la vida? ¿Qué son esas regiones que las Escrituras llaman las partes más bajas de la tierra? ¿Quiénes habitaban allí y por qué Él debía ir? Las respuestas comienzan a revelarse cuando profundizamos en los misterios del lugar de los muertos, donde multitudes esperaban en silencio el cumplimiento de la promesa, el seno de Abraham y el abismo. En el mundo visible, todo parecía cerrado. El cuerpo de Jesús estaba sepultado, envuelto en tela, custodiado por soldados y llorado por sus seguidores. Pero en una realidad paralela, inaccesible a ojos humanos, Él entró en un territorio inexplorado, un lugar donde no llega la luz terrenal, donde las almas humanas esperaban en silencio entre consuelo y condena. El mundo de los muertos, conocido en las Escrituras como Seol, un lugar tan misterioso como real, descrito por Jesús y los profetas como parte de la estructura espiritual del universo. Para entender lo que Jesús hizo allí, debemos comprender su estructura, pues no era un espacio único y difuso. El Seol en la tradición hebrea estaba dividido en regiones distintas. Una era el seno de Abraham, también llamado paraíso, donde los justos aguardaban el cumplimiento de la promesa. Otra era el lugar de tormento para los impíos, separado por un gran abismo. Esta descripción no viene de textos apócrifos, sino de las propias palabras de Jesús en Lucas 16, con la historia del rico y Lázaro. En el relato, ambos mueren. El rico es llevado al lugar de tormento, donde clama en agonía, mientras el pobre Lázaro es consolado en el seno de Abraham. El abismo entre ellos es infranqueable, mostrando una separación espiritual definitiva entre justos e impíos. Antes de la cruz, el seno de Abraham no era el cielo, sino un lugar de paz, donde los santos del Antiguo Testamento esperaban la redención final. Personas como Abel, Noé, Abraham, Moisés, Elías, David, Daniel y muchos otros que creyeron en Dios antes de la venida del Mesías, descansaban allí en una especie de suspenso sagrado, esperando el cumplimiento de las promesas. Hebreos 11 confirma esto, declarando que todos murieron en fe sin recibir lo prometido, porque Dios había provisto algo mejor para que no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Mientras, el otro lado del Seol se describía como lugar de oscuridad, dolor y separación, donde los malditos sufrían y recordaban lo que despreciaron en vida. El rico en la parábola pide una gota de agua, ruega que Lázaro advierta a sus hermanos y recibe un veredicto final. No hay retorno, alivio ni segunda oportunidad. Esto es fundamental, porque cuando Jesús murió, no ascendió directamente al cielo. Lo confirman sus propias palabras al ladrón arrepentido. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. No dijo en el cielo, sino en el paraíso, término que entonces se entendía como el seno de Abraham. Jesús descendió donde esperaban los justos, no para consolarse, sino para inaugurar algo sin precedentes, la liberación de las almas fieles, el cumplimiento de la promesa, la apertura del camino definitivo al cielo. Es en este contexto que se cumple Efesios 4, versículos 8 al 10. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De dónde ascendió sino de lo más bajo de la tierra? La frase, partes bajas de la tierra,
siempre ha generado debate, pero esencialmente señala el descenso a la esfera espiritual donde estaban los muertos, no solo la tumba física. No fue una derrota, sino una conquista. Jesús entró no como prisionero, sino como libertador. Mientras los del otro lado del abismo seguían sufriendo, los justos por fin veían la promesa ante sus ojos. Aquel anunciado por los profetas ahora caminaba entre los muertos, pero llevaba vida eterna. Esta realidad desafía nuestra comprensión natural de la muerte. Cristo no solo murió, penetró la realidad que ata a la humanidad tras la muerte, para romper sus cadenas desde dentro. Lo que para muchos fue el fin, se convirtió en el inicio de una invasión celestial a las profundidades de la existencia humana. Pero allí, en ese espacio invisible, había más que justos e impíos. Existía una categoría aún más oscura, mencionada misteriosamente en las Escrituras: los espíritus en prisión, seres que no eran humanos pero que desde tiempos antiguos aguardaban juicio. Y a ellos también se dirigió Jesús, no con palabras de consuelo, porque en las profundidades resonaría una proclamación como nunca antes. 1 Pedro 3, versículos 18 al 20, nos ofrece una de las declaraciones más enigmáticas del Nuevo Testamento. Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en cuerpo pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Este pasaje, a menudo ignorado o malinterpretado, contiene una poderosa revelación. Jesús no solo estuvo entre los muertos, hizo una proclamación dirigida a seres encarcelados desde los días de Noé. ¿Quiénes eran estos espíritus en prisión? ¿Por qué estaban allí? ¿Y qué les dijo Jesús? La respuesta comienza antes del diluvio. Génesis 6, primeros versículos, describe una generación de corrupción sin precedentes. Los hijos de Dios tomaron mujeres humanas, creando una línea híbrida llamada gigantes o nefilim. Este episodio, aunque debatido, se apoya en textos como Judas 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. También 2 Pedro 2, 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservado para juicio. Estas criaturas no estaban donde los humanos, estaban en un nivel más profundo, en el abismo espiritual, encarcelados esperando el juicio final. Fueron encerrados por cruzar límites que ni otros ángeles caídos se atrevieron a traspasar. Su crimen fue tan grave que Dios los aisló definitivamente hasta el tiempo señalado. A ellos se dirigió Jesús. No fue para ofrecer redención. El texto es claro. Proclamó. La palabra griega original, kériso, se refiere a un anuncio público, una declaración de victoria, un decreto de autoridad. No fue un sermón evangelístico, sino un edicto de conquista. Quienes antes se rebelaron contra el orden divino, ahora escuchaban de boca del propio Hijo de Dios que la cruz había triunfado, que el plan que intentaron sabotear se había cumplido, que el Mesías prometido, nacido de mujer, había aplastado la cabeza de la serpiente. Lo que las fuerzas oscuras creyeron interrumpir en la cruz, en realidad se consumó, y la prueba era la viva presencia de Cristo en medio de las tinieblas. Su proclamación allí fue más que palabras, fue cumplimiento de una justicia que se remontaba a los primeros tiempos. La rebelión previa al diluvio no fue olvidada. La corrupción de aquella generación malvada
quedó sellada en las profundidades. Y ahora, el Cordero inmolado, pero vivo, declaraba que todas las promesas del Padre se habían cumplido. Imaginen por un momento la atmósfera de aquel instante. Espíritus encarcelados, desde tiempos antiguos, sin esperanza, sin luz, sin voz que los alcanzara. Y entonces, en el centro de la prisión espiritual más profunda, resuena la voz del Redentor. No voz de misericordia, sino de soberanía. Una palabra que no los libera, sino que los condena definitivamente a saber que la redención había llegado, y ellos nunca serían parte de ella. Lo que para los humanos fue un viernes de duelo, para los reinos espirituales fue una declaración cósmica. Cristo, muerto en carne, vivo en espíritu, anunció desde las profundidades que el tiempo de esclavitud para los justos había terminado y el reino de la muerte se desmoronaba. El poder ahora tenía un nuevo dueño, y ese dueño había descendido hasta lo más bajo para reclamar lo que legítimamente era suyo. Pero faltaba algo más, porque incluso después de la proclamación, Jesús no partió de inmediato. Quedaba trabajo en la región del consuelo, donde los justos lo esperaban hacía siglos. La liberación de estos creyentes que vivieron esperando una promesa invisible debía ocurrir. No podían irse solos. Solo quien venció a la muerte podía abrir las puertas del paraíso. Y eso es exactamente lo que haría. Una conquista invisible. Cuando Jesús tomó las llaves de la muerte, el guión continúa con la misma estructura detallada hasta el final.